Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega sobre Arduino. Hoy intentaremos conectar un pulsador y un LED, de forma que ese pulsador normalmente abierto cuando es presionado nos encienda un LED y todo controlado con nuestra tarjeta Arduino. El primer montaje que se nos podría ocurrir sería el siguiente. Vamos a utilizar un pin digital, en este caso el 5, que nos va a registrar la entrada de la señal del pulsador. O lo que es lo mismo, vamos a conectar 5 voltios a la entrada del pulsador. Acordaros que es normalmente abierto, o sea que solo funciona cuando se le presiona, solo va a pasar 5 voltios cuando es presionado, y pondremos la entrada de ese pulsador al pin digital número 5. Cuando el pin número 5 tenga una señal de 5 voltios, activaremos a continuación el pin digital número 13, que encenderá nuestro LED con nuestra resistencia y volverá todo a tierra. Aparentemente este circuito sería de los más fáciles de montar, ¿no? Simplemente tenemos el pulsador y cuando lo presionamos se enciende. Aquí recibimos una señal. El problema es el siguiente. Mientras que el pulsador está presionado, el pin digital número 5 está recibiendo los 5 voltios y esto provocaría una salida en el pin número 13. Pero, ¿qué ocurre si no lo presionamos? En este caso estamos dejando el pin 5 totalmente desconectado de cualquier tensión, algo que denominaremos estado de alta impedancia, y ese estado es indeterminado para la tarjeta Arduino, es decir, que puede coger cualquier valor, y esto es un problema. Y ante este problema, ¿cuál es la solución? Como ya hemos dicho, tenemos ese estado de alta impedancia, pues la solución es utilizar un divisor de tensión. Los divisores de tensión es un circuito formado por resistencias que divide el voltaje y evita el problema del estado de alta impedancia, y que tiene dos configuraciones posibles, la pull up y la pull down. Pasemos a estudiar la configuración tanto de pull up como pull down. Los esquemas eléctricos serían los siguientes. Fijaos que aquí tendríamos la conexión a 5 voltios, aquí tenemos una resistencia, nuestro pin digital número 5, y aquí tendríamos nuestro pulsador conectado, en este caso más próximo a tierra. ¿Por qué se llama pull up? Up, arriba. La resistencia está arriba, conectada a los 5 voltios y no a tierra. En esta configuración, tal como lo tenemos aquí, cuando no hemos presionado el pulsador, los 5 voltios están entrando en el pin digital, lo están activando. Mientras que cuando yo presione aquí mi pulsador, veremos como estos 5 voltios bajan directamente la intensidad a tierra, sin pasar por el pin digital. De esta manera, este pin digital en la configuración pull up estaría en estado bajo, en estado low, no estaría recibiendo nada. En la conexión pull down, down abajo, tenemos la resistencia abajo, pegada a tierra. De esta forma, los 5 voltios no están pasando porque el interruptor no lo tengo todavía presionado. Así, el pin digital está conectado realmente a tierra y estamos, como hemos dicho, evitando ese estado de alta impedancia. Tal como lo tenemos aquí dibujado, este pin digital tiene 0 voltios, por lo tanto está en un estado bajo, sin ningún tipo de indeterminación. Cuando presiono el pulsador aquí en medio, veremos que estos 5 voltios, en vez de bajar hacia tierra, van a entrar al pin digital activándolo. De forma que cuando lo presiono se activa y cuando lo suelto se desactiva. Repasemos. En la configuración pull up, cuando el pulsador está sin presionar, el pin 5 está en estado alto, mientras que cuando está presionado el pin 5 está en estado bajo. En la configuración pull down tenemos que el pin 5 está en estado bajo cuando está sin presionar y en estado alto cuando hemos presionado ese pulsador. Si tuviéramos que utilizar una de las dos configuraciones para nuestro circuito eléctrico de un LED con un pulsador, parece más lógico utilizar la configuración pull down, ya que cuando no se presiona ese pin no está recibiendo nada, está en estado bajo y no va a provocar señal, mientras que si presionamos el pulsador el pin 5 estaría en estado alto. Tampoco hay ningún tipo de problema en utilizar una configuración de tipo pull up, lo único es que en la programación habría que hacer una lógica inversa.
Veamos cómo queda nuestro circuito con este tipo de configuración pull-down. Os recuerdo antes de pasar que la resistencia tiene que estar conectada a tierra. En este montaje hemos configurado aquí nuestro divisor de tensión. Tenemos nuestra salida a 5 voltios que va a llegar a nuestro interruptor, en este caso nuestro pulsador normalmente abierto, y vemos que hemos conectado una resistencia de 10 kiloohmios a tierra. Si seguís la línea, llegamos a nuestro GND, ground, a tierra, ¿vale? Entonces, por esto es una configuración pull down. Entre la resistencia y el pulsador hemos colocado nuestra salida, nuestro pin digital, de forma que tal como está aquí, sin presionar, los 5 voltios se paran aquí y el pin digital 5 estaría en estado bajo y además conectado a tierra, por lo tanto evitamos ese estado de alta impedancia, esa indeterminación. Cuando se presione, el voltaje que viene por aquí pasará por nuestro pulsador, llegará al pin digital y lo activará. Pasamos a la parte de código. En la parte de código vamos a definir el LED rojo como el pin digital número 13. Vamos a definir otra variable, el pulsador, que va a ser el pin digital número 5. Y aparte una variable que vamos a llamar valor, que va a ser igual a 0. Esta variable va a guardar el valor que le llega del pulsador pin número 5 para sucesivas operaciones. En la parte de configuración vamos a decir que el pin mode del LED rojo está en modo salida para que saque 5 voltios, mientras que el pin mode del pulsador va a ser un input, va a estar en modo entrada, de forma que ese pin 5 va a recibir esos 5 voltios o 0 voltios, no va a sacar nada, va a recibir. En la parte del loop, en la parte de la repetición, asignaremos a esa variable el valor digital que lea del pulsador, del número 5, de forma que si ese valor es alto, el LED rojo se encenderá. Acordaros que estamos utilizando el condicional. Si ese valor que ha llegado aquí está alto, le llegan 5 voltios, el LED rojo, el pin número 13, sacará otros 5 voltios y encenderá el LED. Y si no, por el contrario, en el LED rojo escribiremos un valor bajo. Echémosle un vistazo al vídeo de funcionamiento. Os recuerdo que tenemos que montar un divisor de tensión. Para ello cogemos el pulsador normalmente abierto y lo colocamos en medio de la línea central. A veces es necesario hacer una fuerza extra para conectarlo, ya que las patillas son un poco pequeñas para este tipo de placas de prototipaje. Como ya sabemos, tenemos que conectar la resistencia a tierra en esa configuración pull down. Acordaros, la línea de tierra es la línea central, que luego vuelve hacia el GND del Arduino. Sacamos la salida hacia nuestro pin digital número 5 del pin que hay entre la resistencia y ese pulsador normalmente abierto. Y por último, conectaremos la entrada de 5 voltios a nuestro pulsador normalmente abierto. Pasaremos el código a nuestra placa controladora y una vez que lo tengamos vamos a probar su funcionamiento. Presionando estamos entrando un valor de 5 voltios al pin 5 y sacando 5 voltios por el pin 13. ¿Veis que funciona perfectamente? Pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.